Hola, voy a seguir hablándote de las emociones acumuladas y también quiero hablarte de lo contrario a acumular emociones y sería justamente expresarlas de una manera tal vez hasta incluso exageradas. Y ambas situaciones, justamente antítesis una de otra, lo que genera es desequilibrio. Si yo me trago todas las emociones no es bueno, si ando escupiendo y vomitando todo lo que siento, pienso y me pasa, a veces también me voy del otro lado y por supuesto cuando hay algo que está en un extremo o el otro, está en desequilibrio. Y si hay desequilibrio emocional, estoy dando lugar a la enfermedad, estoy dando lugar también a tener conflicto, porque cuando hay un desequilibrio hay un conflicto. Y ese conflicto a veces mal gestionado trae a su vez otro conflicto y entramos en una rueda de conflictos donde muchas veces no podemos salir. Entonces, antes de seguir hablando de emociones, es importante entender qué son las emociones. Por empezar, quiero decirte que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Y que desde el origen del hombre las emociones existen. Los animales tienen emociones. Todo ser viviente tiene emociones. Y las emociones, de alguna manera, tienen que ver con una parte de nuestra evolución, ¿sí? El poder hoy hablarlas y decir, incluso la terminología gestión de emociones, que hoy escuchamos mucho hablar de esto, pero naturalmente las emociones prácticamente no las pensábamos, no las intelectualizábamos tanto, ¿sí? Simplemente las emociones tenían que ver con parte de un sistema de protección que tenemos. ¿Por qué? Porque una emoción era como una alarma que me avisaba de un peligro, ¿sí? Por ejemplo, el miedo es una emoción muy primitiva que nos está avisando de que hay una posible amenaza, un posible peligro, algo que nos puede poner en juego en nuestra vida. Por lo tanto, las emociones nos ayudaron a lo largo de la historia de la humanidad a proteger, ¿sí?, nuestra especie, a protegernos de cualquier amenaza o de cualquier situación que viviésemos como amenaza. Cité al miedo, que es una emoción que todos conocemos. Por supuesto que hay emociones primarias que justamente tienen que ver con este patrón que hemos desarrollado para defendernos, ¿sí? Ahora, a lo largo del tiempo y en estas épocas donde se empezó a escuchar mucho la parte de gestión emocional, lo que te quiero decir es que las emociones, primero y principal, irrumpen, aparecen, ¿sí? No es algo que yo inicialmente puedo controlar. Aparece a partir de algún episodio que dispara a esa emoción. Puede ser un episodio que yo ya he vivido y que cuando sucede algo similar se me dispara la misma emoción, o por supuesto un episodio que yo desconozco, que no sé ni siquiera cómo voy a reaccionar emocionalmente. Por lo que fuere, las emociones son producidas o disparadas por algo que las genera. Ahora bien, el tema es que yo no puedo evitar a una emoción. Lo que tengo que aprender es a qué hago con esa emoción una vez que aparece, ¿sí? O si me la acumulo o si la expreso toda, como te dije antes, no sería lo ideal ni una cosa ni otra, sino lo ideal sería aprender primero a conocer a las emociones, entender por qué se activan en nosotros determinadas emociones y de esa manera poder gestionarlas, poder aprenderlas, poder aceptarlas, convivir con ellas y de alguna manera poder hacer que fluyan y transitarlas de la mejor manera posible, ni callándolas, ni tapándolas, ni tampoco expresándolas a lo loco de manera tal que también me traiga conflicto, y de alguna manera eso me puede ayudar también a conocerme mejor, porque cuando una emoción fluye, yo también estoy fluyendo, porque somos seres emocionales, ¿sí? Y nuestras emociones nos abordan permanentemente, desde que nos levantamos hasta incluso mientras dormimos, estamos teniendo emociones permanentemente. Entonces es muy importante conocer el origen de ellas, qué nos pasa y qué hacemos una vez que sentimos tal o cual emoción.
como te dije, no podemos evitar una emoción, que una emoción aparezca, irrumpa en nuestra vida. Lo que sí podemos es aprender a qué hacemos con ella, y esto es lo que quiero que podamos abordar en los siguientes videos. ¿Cómo gestiono las emociones? Y para eso tenemos que conocer un poquito, por lo menos a rasgos generales, cuando hablamos de las emociones o de determinadas emociones, qué es lo que nos suele suceder, y de alguna manera entonces tener herramientas para poder aplicar en caso de que una emoción esté demasiado instalada y ya por supuesto se haga un estado de ánimo, porque cuando una emoción se convierte en algo crónico, ya nuestro estado anímico también, ¿sí? Se convierte en algo crónico, y si no es algo bueno o en desequilibrio, por supuesto, nos va a dañar. Y la idea es que aprendamos a poder vivir de la mejor manera posible las emociones que tengamos que vivir. Así que te lo voy a seguir contando en el siguiente video. Dale.